大家好. Hola a todos, hoy vamos a estudiar algunos puntos gramaticales básicos del chino mandarín, entre ellos el orden de las palabras en el chino, 汉语的语序, 汉语的语序. También oraciones con predicado adjetival, 形容词谓语句, 形容词谓语句. Esto es una característica distintiva del chino mandarín, que a diferencia del inglés y el español, los adjetivos pueden formar directamente predicados sin necesidad del verbo ser y estar. Ya lo vamos a ver con más detalle. También vamos a estudiar los verbos yao y xiang, que ambos pueden ser traducidos como querer en el español, pero hay importantes diferencias en cuanto al tono, a uso, etc. Empezamos por el vocabulario que se van a encontrar en los ejemplos o en las oraciones ejemplo de este video. Algunas quizás las conozcas, otras no. Empezamos por chu. Chu es un verbo que significa ir. Chang chang, chang chang. Un adverbio significa frecuentemente. Ting, ting. Un verbo, escuchar u oír. Yin yue, yin yue, yin yue. Sustantivo significa música. Esto es lo que significa la S entre paréntesis, sustantivo. Ai es un verbo, significa amar, también es un sustantivo. El sustantivo amor. 今天, 今天. Hoy. 明天, 明天. Mañana, es decir, el día después de hoy. 上午, 上午. La mañana o por la mañana es la parte del día más o menos como desde las 9 de la mañana hasta justo antes del mediodía. La mañana, por la mañana. 下午, 下午. La tarde o por la tarde. 晚上, 晚上. Noche o por la noche. 吃, 吃. Es el verbo comer. 面包, 面包. El sustantivo pan. 每天, 每天. Cada día o todos los días. Fíjense que mei significa cada y tien, día. Entonces, esto junto, estas dos palabras, es cada día o todos los días. 水果, 水果. Fruta. 真, un adverbio, significa realmente. 高兴, 高兴. Adjetivo, feliz, contento. 非常, 非常. Adverbio, extremadamente. 难过, 难过. Adjetivo, triste. 不, 不. El adverbio de negación, no, para negar. 教室, 教室. Aula de clases. 大, 大. Grande. 要. Un verbo que significa querer, pedir, necesitar, tiene diversos usos, ya veremos esto con más detalle. 想, querer, extrañar, pensar también. Vamos a ver la explicación de este verbo. 想要, 想要, querer, desear. 哥哥, hermano mayor. 茶, 茶. Té, sí, la bebida. 茶. 巧克力, 巧克力. Chocolate. 一杯. 一杯 es una taza, un vaso, una copa de, por ejemplo, una taza de café es 一杯咖啡, 一杯咖啡, o un vaso de agua, 一杯水, 一杯水, 一杯水. 蛋糕, torta, pastel o tarta. 咖啡, café, 咖啡. 弟弟, hermano menor. 爸爸, papá. 妈妈, mamá. 学习, 学习, estudiar. Un verbo. 汉语, 汉语. Idioma chino mandarín. Tou, el adverbio todo, todos o ambos. Ye, también. No, partícula interrogativa. Vamos a también a ver su uso en este video, a estudiar un poco. Ma también es una partícula interrogativa, también vamos a estudiar su uso en este video. Yu zhou, yu zhou, yu zhou, carne de pescado. Y aquí un repaso de los pronombres, ¿verdad? Wo, yo, ni, tú, ni men, ustedes, ta, ella, ta, él.
住院, 住院es un verbo, significa ser hospitalizado. 谢谢, gracias. Empezamos, entonces, con el orden de las palabras en el chino mandarín. Fíjense que a diferencia del español, en el chino mandarín las palabras no sufren cambios morfológicos de acuerdo al número, al género o al tiempo gramatical. En español sí, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo comer sufre cambios en su forma dependiendo del tiempo gramatical. Comí, comiste, comía, también dependiendo de la persona, ¿verdad? Yo como, tú comes, él come, etc. También vemos que los sustantivos en español, por lo general, tienen una forma para femenino, otra forma para masculino, ¿verdad? Chico, chica. Y hay unos sustantivos que son o femeninos o masculinos. En el chino mandarín, pues, los sustantivos no tienen un género gramatical. Tampoco tienen un cambio con respecto al número, es decir, no hay una forma o no hay un cambio morfológico en las palabras del chino que, digamos, nos indiquen la pluralidad o que es singular o plural un determinado sustantivo. En español sí, ¿verdad? Tenemos una regla de formación de plural que es agregar una S al sustantivo. En el chino no ocurre eso. Tenemos una excepción con los pronombres personales que agregamos la partícula men y se convierte en plural. Por ejemplo, ni es tú y ni men es ustedes. Wo es yo y women nosotros. También se puede agregar a ciertos sustantivos que se refieran a humanos, pero por lo general en chino mandarín no hay una regla de formación de sustantivos, o sea, no hay cambios morfológicos en las palabras que indiquen que los sustantivos son plurales o singulares. Por tanto, debido digamos, a esta rigidez de las palabras del chino, el orden de las palabras dentro de la oración es muy importante para transmitir distintos significados. Ustedes van a ver en sus estudios del chino mandarín que el orden de las palabras en la oración del chino es más bien fijo, ¿sí? No puedes salirte de ahí porque entonces ya no estás expresando el significado correcto, no estás expresando el significado que quieres, por así decirlo. Bueno, en lo más básico, el chino mandarín es un idioma que tiene digamos, un orden parecido al español. Es un idioma sujeto, verbo, objeto, ¿verdad? En español es así, sujeto, verbo, objeto. Yo como pan. Yo, sujeto, como, el verbo comer, y pan es el objeto sobre el que recae la acción. En este aspecto el chino es igual. Sin embargo, cuando comenzamos a agregar más cosas en la oración, adverbios, palabras de frases, palabras que se refieren al tiempo, etc., comienza a cambiar la cosa y comienza a ser distinto al español. Acá yo tengo una fórmula, sujeto más adverbio más verbo, eso es lo que significa la V, o verbo más objeto, VO, u adjetivo. Fíjense que pongo el adverbio entre paréntesis porque hay oraciones que no es necesario un adverbio. Sin embargo, el adverbio, fíjense que está entre el sujeto y la palabra que modifica, ¿verdad? Ya sea un verbo o un adjetivo. Esto es importante en el chino mandarín. Los adverbios se sitúan antes de la palabra que están modificando, ¿sí? Antes del verbo o adjetivo que están modificando. En español es un poco diferente porque el adverbio puede situarse casi que en cualquier lugar dentro de la oración, ¿verdad? Al principio, al final, pero en chino no es así. Acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero es ni men chu. Ni men chu. Fíjense que esto es una oración que simplemente es un sujeto con un verbo. Ni men, sí, es el pronombre personal ustedes. Y chu, el verbo ir. Entonces, ustedes van, significa esta oración. Aquí solamente hay un sujeto y un verbo, no hay un adverbio. La siguiente oración, Lu Yu Ping, chang chang ting yin yue. Lu Yu Ping, chang chang ting yin yue. Lu Yuping frecuentemente escucha música. Tenemos Lu Yuping, es un nombre chino, ¿verdad? Chang Chang, el adverbio frecuentemente. Ting, que es el verbo escuchar. Yin Yue es el sustantivo música. Entonces acá tenemos una oración con un sujeto, un adverbio, un verbo y un objeto. Fíjense cómo el adverbio se sitúa antes del verbo, es decir, antes de la palabra que está modificando. No lo podemos poner al principio ni al final, no. Esto es algo que hay que tener en cuenta del chino mandarín.
Luego tenemos una oración en donde hay un sujeto, un verbo y un objeto, no hay adverbio. 我们爱你, 我们爱你, 我们, el sustantivo, el pronombre personal nosotros, perdón, nosotros. 爱, el verbo amar, y ni, que en este caso es el objeto, es el pronombre personal tú. Nosotros te amamos. Se puede traducir esta oración. Y por último, este ejemplo importante también, 我很好, es una característica distintiva del chino, y es que en el chino mandarín, lo vamos a ver más adelante en este mismo video, los adjetivos pueden ser predicados directamente, sin necesidad del verbo ser y estar, o estar. Porque en español, fíjense que en inglés también es así, necesitamos el verbo ser o estar para vincular el sujeto con el adjetivo. En el chino mandarín no es así. En caso de que hubiese un adverbio que esté modificando al adjetivo, también tiene que ponerse antes del adjetivo. Entonces, importante, este es el orden básico de la oración del chino mandarín. Sujeto, adverbio, luego el verbo con sujeto o el adjetivo. Y es un orden fijo. Es decir, este orden por lo general no se puede cambiar porque entonces no estás diciendo la oración correctamente, estás cometiendo errores gramaticales. Importante este punto. Las palabras que expresan tiempo, acá yo las denominé TW por time word en inglés, ¿verdad? TW, palabras que expresan tiempo, por ejemplo, 今天, hoy, 下午, tarde o por la tarde, 明天, mañana, etc. Estas palabras que expresan tiempo deben colocarse al principio de la oración o inmediatamente después del sujeto. O sea, tienen que colocarse o antes del sujeto o después del sujeto. Pero no pueden ir nunca al final de la oración. Fíjense, acá tengo esta fórmula, sujeto, más palabras que expresan tiempo, más adverbio, más verbo con sujeto y u adjetivo, ¿verdad? Por ejemplo, 我明天去, 我明天去, yo mañana voy. 去, el verbo ir. 去, verbo ir. 我明天去. Fíjense que no podríamos poner el 明天 después del verbo. No podemos decir 我去明天. Esto sí es natural en español, ¿verdad? Yo digo, yo voy mañana. Podemos poner esas palabras de referencia temporal al final o también al principio, mañana yo voy, pero en el chino mandarín no podemos poner las palabras de referencia temporal al final de la oración. Si pueden ir antes del sujeto, lo vamos a ver ahorita, pero no al final de la oración. El siguiente ejemplo, 陆玉平, 陆玉平, 上午常常吃面包. Tenemos a un sujeto, ¿verdad? 陆玉平, un nombre chino. 上午, es decir, por las mañanas o en la mañana. 常常, frecuentemente. 吃, comer, come. 面包, pan. 陆玉平, en las mañanas, frecuentemente come pan. Fíjense cómo 上午, 上午, esta palabra de referencia temporal está directamente después del sujeto. 他今天很忙. 他今天很忙. El hoy está muy ocupado. 今天 significa hoy. Una palabra de referencia temporal va después del sujeto. Pero también estas palabras de referencia temporal pueden colocarse antes del sujeto. O sea, inmediatamente antes del sujeto, al principio de la oración. Cuando esto es así es porque queremos enfatizar el momento en el cual ocurre la acción o el estado, ¿sí? Un estado descrito, por ejemplo, por un adjetivo. Aquí está la fórmula, palabra de referencia temporal, más sujeto, más verbo con sujeto o adjetivo. Por ejemplo, 每天晚上我吃水果. 每天晚上我吃水果. 每天晚上es todos los días por las noches, ¿sí? 每天, todos los días. 晚上, por la noche. Esto puede ser traducido como todas las noches o todos los días por la noche. 我, yo. 吃, comer. 水果, 水果. Yo como frutas todos los días por las noches o todas las noches como frutas. Fíjense que las palabras de referencia temporal 每天晚上, 每天晚上, aparece antes del sujeto. Esto es porque queremos enfatizar que la acción ocurre en ese momento, ¿sí? Ocurre en ese momento.
cuidado, no estamos aquí expresando la duración de la acción, si dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, no, sino el momento en el que ocurre la acción. Cuando esto es así, las palabras de referencia temporal van o después del sujeto o antes del sujeto si queremos enfatizarlo. 今天我很忙, hoy estoy muy ocupado. 今天 lo estoy poniendo acá antes del sujeto porque estoy enfatizando que es hoy, ese momento, hoy, que estoy muy ocupado. Aquí vuelvo a recordar, las palabras que expresan tiempo no pueden situarse al final de la oración. ¿Sí? Es incorrecto decir 我很忙今天, ¿sí? Porque entonces 今天, que es la palabra de referencia temporal, debe ir o antes o inmediatamente después del sujeto. En español sí se puede decir yo estoy muy ocupado hoy, pero en chino mandarín no. 今天, esta palabra o la pongo antes del sujeto y digo 今天我很忙, o la pongo inmediatamente después del sujeto y digo 我今天很忙. Cuidado con esto. Importante ahora este punto, las oraciones con predicado adjetival, porque en el chino mandarín los adjetivos no necesitan del verbo ser o estar. ¿Sí? No necesita del verbo ser o estar entre el sujeto y el adjetivo. ¿Sí? En español sí, yo estoy feliz o yo soy feliz, fíjense que yo necesito el verbo ser o el verbo estar, que vincule al sujeto yo y al adjetivo feliz. En chino mandarín no es así. En chino mandarín los adjetivos funcionan directamente como predicado. No tengo que usar el verbo shi. Es un error gramatical. No hay que usarlo. La fórmula es sujeto más adverbio, porque los adverbios también pueden modificar adjetivos, y el adjetivo. Por ejemplo, 我很忙, yo, 很, el adverbio mucho o muy, y 忙, el adjetivo ocupado. Fíjense que acá no necesito el verbo shi. No puedo decir 我是很忙, es un error. No hay que poner el verbo shi. El adjetivo funciona directamente como predicado. Otro ejemplo, 他真高兴. 他真高兴. Él está o es realmente feliz. 他, ¿sí? El pronombre personal él. 真, el adverbio realmente. 高兴, el adjetivo feliz. Otro ejemplo, 你妈妈非常难过. 你妈妈, tu mamá. 非常, el adverbio extremadamente. 难过, el adjetivo triste. Fíjense que acá no tengo el verbo shi, porque no se usa así en chino mandarín, sino que directamente después del adverbio pongo el adjetivo. 你妈妈非常难过. Pero naturalmente cuando yo voy a traducir estas oraciones al español, tengo que usar el verbo ser o el verbo estar. Pero en chino no se usa de esta manera. Importante, gen es el adverbio más frecuente que se pone entre el sustantivo y el adjetivo, ¿sí? Este adverbio en chino, aunque significa muy, si tú buscas en el diccionario significa muy o mucho, no es tan fuerte como en español, ¿sí? Es más bien el adverbio que se usa para vincular al sujeto con el adjetivo. Por tanto, por ejemplo, esta oración, 我很忙, la puedes traducir al español como yo estoy muy ocupado o también como yo estoy ocupado, porque este gen no es tan fuerte como el muy en el español. Si yo quiero más en chino, si quiero decir que el grado es mucho, el grado del adjetivo es mucho, y si quiero enfatizar que es mucho, es preferible usar otros adverbios, por ejemplo, el que tenemos acá, 非常, extremadamente, entonces yo puedo decir 我非常忙, yo estoy extremadamente ocupado, y ahí sí estoy haciendo explícito, ¿verdad? Que el grado, o sea, estoy muy ocupado, muy ocupado, ¿sí? El grado del adjetivo es alto. O también chen, que realmente, 我真忙, estoy realmente ocupado. Pero este gen no tiene esa implicación como tiene en español, ¿sí? Tan fuerte. La forma negativa de las oraciones con predicado adjetival es usando el adverbio de negación pu, que hay que situarlo justo antes del adjetivo. ¿Por qué? Porque es un adverbio, está modificando el adjetivo y hay que ponerlo entonces antes de la palabra que está modificando. Ya lo vimos anteriormente en la primera parte. Por ejemplo, 我妈妈不忙,
我妈妈不忙. Mi mamá no está ocupada. 教室不大. 教室不大. El aula de clases no es grande. 教室 es el sujeto, ¿verdad? El salón de clases, el aula de clases. 不大 no es grande. El adjetivo grande lo niego con pu justo antes, situado justo antes de este adjetivo. Fíjense que pu por lo general tiene tono, cuarto tono, pero recuérdense que cuando la palabra que sigue a pu también tiene cuarto tono, yo debo cambiar el tono de pu a segundo tono. Por eso acá en esta oración aparece en segundo tono. Por regla general, se debe colocar un adverbio, usualmente el adverbio gen, entre el sujeto y el adjetivo. ¿Sí? Es decir, porque la forma sujeto más adjetivo, sin ningún adverbio entre el sujeto y el adjetivo, tiene un sentido comparativo. Fíjense que el gen es muy común para vincular al sujeto con el adjetivo. Porque en este tipo de oraciones con predicado adjetival, si no ponemos un adverbio entre el sujeto y el adjetivo, entonces esa oración tiene un sentido comparativo o de contraste. Por ejemplo, si yo digo woman, 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 sin ningún adverbio entre el wo y el man, yo estoy queriendo decir que yo estoy ocupado en comparación con alguien más. Entonces, esto implica, si yo digo woman, sin ningún adverbio entre el sujeto y el man, yo estoy diciendo que yo estoy ocupado y que otra persona no está ocupado, ¿sí? Si yo digo wo hao ni pu hao, fíjense acá, se ve más claro, es yo estoy bien en contraste contigo que no lo estás. Por eso es que hay que poner un adverbio entre el sujeto y el adjetivo, porque si no, se está dando la idea de una comparación, ¿sí? De una comparación. Muy bien. Ahora vamos a este punto muy importante, los verbos yao y xiang. Estos dos verbos, si tú buscas en un diccionario de chino mandarín, te va a parecer que ambos significan querer. Y esto trae confusión entre los estudiantes porque, bueno, ¿cuál uso? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, hay algunas diferencias sutiles en cuanto al tono y también hay diferencias porque, aparte de significar querer, estos dos verbos también tienen significados adicionales. Lo primero que tenemos que saber es que cuando yo uso yao, el verbo yao, seguido de un sustantivo, significa querer algo. O sea, yo quiero eso que yo estoy nombrando. Es usado, por ejemplo, para ordenar en un restaurante o para comprar algo. Por ejemplo, 我要茶, 我要茶, yo quiero té. 我要茶, yo quiero té. O 哥哥要巧克力, 哥哥要巧克力. El hermano mayor quiere chocolate. Entonces es usado para expresar que quiero algo, quiero eso que yo estoy mencionando. La forma negativa es 不要, 不要. Por ejemplo, 哥哥不要巧克力, 哥哥不要巧克力. El hermano mayor no quiere chocolate. Ahora, el verbo xiang, cuando se usa con un sustantivo, cuando al verbo xiang le sigue directamente un sustantivo, no significa querer algo. Significa extrañar a alguien. Por ejemplo, si yo digo 我想妈妈, 我想妈妈, es extraño a mamá, la extraño. O si yo digo 我想你, 我想你, es te extraño, no es querer algo, ¿sí? O sea, esta oración, 我想妈妈, no puede ser traducido como yo quiero a mi mamá, no. Sino como te extraño. El verbo xiang también significa pensar. Entonces, mucho cuidado. Xiang más un sustantivo no significa querer, significa extrañar. Entonces hay que tener cuidado que el xiang más un sustantivo no tiene el mismo significado que yao más un sustantivo. Ahora, cuando yao se combina con un verbo y xiang se combina con un verbo, es decir, cuando actúan como verbos auxiliares, expresan deseo, aspiración, requerimiento o demanda subjetivos por parte del sujeto. ¿Sí? Es decir, si expresan querer, básicamente querer hacer algo. ¿Sí? Cuando yo uso yao más un verbo y xiang más un verbo, el significado es querer hacer algo.
¿sí? Querer hacer la acción que implica el verbo que estoy usando después de yao o xiang. ¿Sí? Expresan, como lo digo acá, un deseo, una aspiración, un requerimiento, petición o demanda subjetivos por parte del hablante. El significado es básicamente el mismo, pero hay sutiles diferencias en cuanto al tono. Si yo uso yao más un verbo, yo estoy expresando una fuerte intención de hacer algo, ¿sí? Suena más demandante y urgente que xiang más verbo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo 我要去中国 我要去中国 yo quiero ir a China, como que la intención o el tono es como que yo tengo muchas ganas de hacerlo y tengo fuertes intenciones de trabajar por ello, de hacer esa acción, ¿sí? En cambio, si yo uso xiang más verbo, más bien estoy enfatizando un deseo o plan por parte del sujeto, o sea, se está expresando un deseo por parte del sujeto, y no necesariamente esa persona, ese sujeto va a tomar o a realizar esa acción. Es simplemente un deseo que tiene una aspiración, pero no implica que él esté determinado necesariamente a hacer eso. Suena un poco más cortés que yao más verbo, puede ser traducido como quisiera, ¿sí? O también como querer, pero el tono es mucho menos demandante que yao. Es decir, si yo digo xiang más un verbo, el tono es mucho menos fuerte, mucho menos demandante y urgente que yao más un verbo. Yo puedo hacer una petición con xiang y voy a sonar un poco más cortés y educado que con yao. Por ejemplo, aquí tengo dos oraciones. 我要吃汉堡我要吃汉堡 汉堡 significa hamburguesa. 吃 es el verbo comer. 我要吃汉堡 yo lo puedo traducir como yo quiero comer hamburguesa. Y 我想吃汉堡我想吃汉堡 también puedo traducirlo como yo quiero comer hamburguesa, pero el sentido es más como yo quisiera comer hamburguesa. Si yo digo 我要吃汉堡 estoy expresando como un fuerte deseo, una fuerte intención, es decir, quiero hacerlo y voy a hacerlo, es decir, quizás porque, bueno, quiero comer hamburguesa, tengo el deseo de hacerlo y además voy a irme a comprar la hamburguesa. O si estoy pidiéndola, si estoy pidiéndole la hamburguesa a alguien me pregunta, ¿qué quieres? Yo le digo, 我要吃汉堡 es porque, mira, te estoy pidiendo la hamburguesa, estoy haciendo una demanda en un tono fuerte, ¿sí? En cambio, si yo digo 我想吃汉堡 我想吃汉堡 no necesariamente yo voy a ir a hacer la acción. O sea, puede ser que me haya imaginado, mira, quiero comer hamburguesa, deseo comer hamburguesa o quisiera comer hamburguesa, pero no implica que yo me vaya a ir a comer la hamburguesa. O si yo te estoy pidiendo la hamburguesa, no te la estoy pidiendo en un tono demandante, ¿verdad? No estoy diciendo, yo quiero hamburguesa. Sí, el yao a veces suena como un poco como caprichoso o infantil, los niños lo dicen mucho, ¿verdad? 我要吃巧克力 quiero comer chocolate, dame el chocolate. Xiang es como más polite, más cortés, más educado. Sin embargo, tampoco es que el yao, más un verbo, es un tono grosero. Lo puedes usar con tus familiares, con tus conocidos y también en otros contextos, siempre que tu tono de voz, ¿verdad? No suene así demandante, grosero, como que estoy imponiendo lo que yo quiero. Pero es preferible quizás en contextos donde yo estoy con desconocidos usar xiang más verbo porque suena mucho menos fuerte, más suave el tono. Atención aquí, la forma negativa de yao más verbo, la forma negativa de yao cuando va seguido por un verbo, con el significado de querer hacer algo, no es puyao, es puxiang, ¿sí? Fíjense que cuando yo uso yao más sustantivo, yo quiero tal cosa, yo sí puedo negar puyao o puyao, hanpao, no quiero hamburguesa. Pero cuando yo estoy usando el yao más un verbo, ¿sí? No lo puedo negar con puyao, sino la forma negativa es puxiang, puxiang. Por ejemplo, si yo quiero traducir al chino, tú no quieres comer hamburguesa, la forma correcta es ni bu xiang chi hanbao. La forma negativa es ni bu xiang chi hanbao. La positiva, obviamente, la afirmativa es ni yao chi hanbao. Pero la negativa es con xiang y no con yao. ¿Por qué?
Porque puyao más verbo, sí, puyao, cuando va seguido de un verbo es el imperativo negativo en chino, como el don't en inglés, ¿verdad? Como no. Por ejemplo, si yo digo ni puyao chi hanbao, ni puyao chi hanbao, acá tengo un error en el tono porque pu va con segundo tono, ni puyao chi hanbao. El significado es no comas hamburguesas, es una orden, un imperativo negativo. Por eso hay que tener cuidado. Cuando yao va seguido de un verbo y el significado es querer hacer tal cosa, yo lo tengo que negar con pu xiang, no con pu yao, ¿sí? Porque el puyao se usa para imperativo negativo. Vean este ejemplo, lo vuelvo a repetir. Ni pu xiang chi hanbao y ni puyao chi hanbao. Diferentes, porque ni puyao chi hanbao es no comas hamburguesa, es una orden negativa, un imperativo negativo. Atención, el verbo yao seguido de un verbo también expresa una necesidad objetiva, ¿sí? Como por ejemplo tener que o deber hacer algo porque las circunstancias objetivamente me lo imponen. La forma negativa es puyong. Puyong. Yong es el verbo necesitar. Puyong es como no necesitas, ¿sí? No necesitar hacer algo. Por ejemplo, ta yao zhu yuan. Ta yao zhu yuan. Él tiene que ser hospitalizado. Zhu yuan es el verbo ser hospitalizado. Entonces acá es ta yao zhu yuan. Es decir, él tiene que ser hospitalizado. Las circunstancias objetivas se lo imponen porque está enfermo, porque tuvo un accidente, etc. La forma negativa no es con puyao ni con puxiang, sino con puyong. Ta puyong zhu yuan. Ta puyong zhu yuan. Él no tiene que ser hospitalizado porque a lo mejor, no sé, la enfermedad no es grave o la lesión es leve, etc. ¿Sí? O sea, expresa yao más verbo, expresa necesidad objetiva, tener que o deber hacer tal cosa porque las condiciones objetivas me lo imponen. También van a encontrarse con que yao, seguido de un verbo, se usa para futuro próximo, similar a la fórmula ir a más un infinitivo en español. Por ejemplo, voy a comer, voy a dormir. Bueno, yao, seguido de un verbo, también en chino se usa para expresar el futuro próximo. Por ejemplo, 明年我要去日本。明年我要去日本。明年es el año que viene. 明年 去, el verbo ir, y日本 es Japón. Entonces, voy a ir a Japón el año que viene. Aquí yo estoy expresando más bien algo que voy a hacer, ¿sí? 明天要下雨。明天要下雨. Mañana va a llover. Acá, 要下雨. 下雨 es el verbo llover. Acá estoy expresando mañana va a llover, es decir, una acción que va a ocurrir en el futuro más o menos cercano. Entonces, yao más verbo también puede expresar futuro próximo. Importante entonces poder distinguir entre los distintos usos del yao. Luego tenemos una combinación del xiang y yao, es el verbo xiang yao. Este verbo también significa querer y puede ser seguido tanto como por un sustantivo como por un verbo, y en ambos casos significa querer, ¿sí? Aquí sí no hay problema, puedes usarlo con un sustantivo o con un verbo. Aunque la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, va seguido por un sustantivo. Cuando yo uso el verbo xiang yao, el tono es mucho más suave que yao. Sí, es como algo intermedio entre el xiang y el yao. Mucho más cercano al tono suave de xiang que al tono impositivo o demandante de yao. ¿Sí? Por ejemplo, 我想要一杯果汁. 果汁 es jugo, ¿sí? Y bei es una taza o un vaso. Entonces, acá en esta oración, 我想要一杯果汁 es yo quisiera o quiero un vaso de jugo, ¿sí? Estoy expresando un deseo subjetivo, estoy expresando un deseo, pero el tono no es tan demandante o la intención no es tan fuerte como si dijera yao, ¿sí? También lo puedo usar con un verbo, por ejemplo, 我想要吃鱼肉. 我想要吃鱼肉. 鱼肉 es carne de pescado, 吃 el verbo comer, entonces acá estoy expresando 他想要吃鱼肉, perdón, 他
想要吃鱼肉. En este caso, ella quisiera o quiere comer carne de pescado. Está haciendo quizás, está expresando un deseo o está haciendo, digamos, un requerimiento, pero de una forma más suave que con yao. ¿Sí? El tono del xiang yao es mucho más cercano a xiang que a yao. Repito, la mayoría de las veces va seguido de un sustantivo. Acá un resumen de yao, xiang y xiang yao. Si yo quiero expresar querer algo, ¿sí? Se usa la forma yao más sustantivo, ¿sí? No o xiang yao más sustantivo, pero nunca xiang más sustantivo, porque ya lo vimos, ¿verdad? Xiang seguido de un sustantivo que se refiere a un humano, ¿verdad? O pronombre, etcétera, es extrañar a alguien, ¿sí? No es querer algo. Entonces, para usar querer algo, para expresar querer algo, yo puedo usar yao más sustantivo o xiang yao más sustantivo. Por ejemplo, quiero un vaso de agua. Tengo que decir 我要一杯水, 我要一杯水, o 我想要一杯水. En este caso el tono es menos fuerte que yao, ¿sí? Más cortés, más educado. Pero nunca, nunca puedo decir 我想一杯水. Es un error. Xiang no se usa de esta forma, ¿sí? En este caso es extraña esta oración porque es como que extraño a la taza de agua. Y no se puede decir así en chino mandarín. También, bueno, vimos que yao, xiang y xiang yao pueden ir seguido de un verbo para expresar querer hacer algo, ¿verdad? O hacer una petición o solicitud. Ya lo vimos. Yao, más verbo, es una petición en tono fuerte y directo. Fuerte intención por parte del sujeto de querer realizar la acción. Es una solicitud en tono demandante y urgente. Xiang, más verbo, expresa un deseo por parte del sujeto. No necesariamente el sujeto va a realizar esa acción que está expresando. Cuando es usado para hacer una solicitud, tiene un tono mucho más cortés, mucho más suave, mucho menos directo que yao, ¿sí? Es preferible usarlo esto con desconocidos. Y xiang yao, más verbo, es un tono más parecido a xiang que a yao. Claro, quiero aclarar también que yao, más verbo, no es necesariamente que eres grosero cuando dices wo yao y lo acompañas de un verbo, sino que es preferible quizás si estás en un contexto con desconocidos usar xiang o xiang yao. También depende mucho del tono de voz en que lo digas, ¿verdad? Wo yao. Si lo dices en un tono como fúrico o imponiendo, bueno, quizás se tome mal. No, lo tomen mal tus oyentes. Acá tengo, por ejemplo, tres oraciones. 我要吃蛋糕. 蛋糕significa torta o pastel. 吃, el verbo comer. 我要吃蛋糕. 我想吃蛋糕. Y 我想要吃蛋糕. Esta última oración, 我想要吃蛋糕, es muy poco común porque 想要 se usa básicamente con sustantivos. Entonces fíjense que la diferencia acá es 我要吃蛋糕 estoy expresando, ¿verdad? Como quizás una petición fuerte o es un tono fuerte, una fuerte intención de hacerlo, de comer el pastel. 我想吃蛋糕 es más bien un deseo y 我想要吃蛋糕 tiene más o menos el mismo tono que 我想吃蛋糕. Ok. Preguntas con la partícula ma. En el chino mandarín es muy fácil hacer preguntas porque simplemente si yo tengo una oración declarativa, por ejemplo, una oración declarativa en español, mi hermano es alto. Sí, yo estoy declarando algo. Si yo tengo una oración declarativa, con agregar ma al final de la oración, ya esa oración se convierte en interrogativa. No hace falta cambiar el orden de las palabras de la oración. En chino no hace falta eso. Por ejemplo, tengo la siguiente oración declarativa. Titi yao café. Titi yao café. Titi yao café. ¿Sí? Si yo la quiero convertir en interrogativa, simplemente basta con agregar ma al final de la oración y ya es interrogativa. Titi yao café ma. Y ya estoy preguntando, ¿el hermano menor quiere café? Sí, en la oración declarativa es Titi yao café, estoy declarando, el hermano menor quiere café. Y si le agrego el ma, Titi yao café ma es, el hermano menor quiere café, ya lo estoy convirtiendo en pregunta. Por ejemplo, Papa xiang chi dan gao. Papa xiang chi dan gao es, papá quiere comer torta.
es una oración declarativa. Si agrego el ma, Papa xiang chi dan gao ma, es ¿papá quiere comer pastel? Es una pregunta. Fíjense cómo no cambia el orden de la oración, ¿sí? Si tengo una oración con ma, por ejemplo, Papa xiang chi dan gao ma, para contestar en forma afirmativa basta simplemente que quite la partícula ma y listo, ¿verdad? Ya estoy contestando en forma afirmativa. Papa xiang chi dan gao. Papá quiere comer pastel. Y para responder en forma negativa, simplemente quito la partícula ma y pongo el adverbio de negación pu antes del verbo. En este caso, si me preguntan, Papa xiang chi dan gao ma, y la respuesta es negativa, yo digo, Papa pu xiang chi dan gao. Papá no quiere comer pastel. Muy fácil hacer preguntas con la partícula ma. Ahora, ¿qué pasa si tengo una oración con predicado adjetival y quiero hacer una oración con la partícula ma? También es muy sencillo, pero tenemos que cuidar de que cuando hacemos la pregunta no puede aparecer el adverbio. Sí, sabemos que las preguntas, que las oraciones con predicado adjetival son de la forma sujeto, adverbio, adjetivo. Para hacer la pregunta quitamos el adverbio y añadimos la partícula ma. Por ejemplo, ta hen man, él está muy ocupado o él está ocupado. Ya les expliqué que la gen no tiene ese sentido tan fuerte en español como en español, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer la pregunta, simplemente quito el adverbio gen y agrego la partícula ma. Ta man ma, ta man ma, ta man ma. Entonces sería, ¿él está ocupado? Es una pregunta. O Mama fei chang nan guo. Es una oración declarativa, ¿verdad? Adjetival. Mamá está extremadamente triste. Mama fei chang nan guo. Para hacer la pregunta, tengo que quitar el adverbio fei chang y agregar la partícula ma. Y es mama nan guo ma. Y entonces ya es la pregunta, ¿mamá está triste? Muy bien. Ahora preguntas con la partícula no. Esta partícula se añade después de un sustantivo o un pronombre para formar preguntas cuyo contenido está totalmente claro por el contexto. Esto lo van a encontrar en los libros como preguntas elípticas, ¿sí? Es muy parecido, por ejemplo, en español cuando alguien me pregunta, ¿cómo te llamas? Yo le digo, me llamo Mauricio. ¿Y tú? Ese y tú en el que yo estoy rebotando la misma pregunta que la persona me hizo, le estoy rebotando esa misma pregunta en español. ¿Y tú? En chino, para expresar esto, lo hago con la partícula na. Por ejemplo, aquí tengo un diálogo entre A y B. A le pregunta a B, ¿ni ma? ¿Estás ocupado? Y B responde, wo pu man, ni na, wo pu man, ni na. No estoy ocupado. ¿Y tú? Ni na, ¿sí? Se refiere a la misma pregunta que A le hizo a B, pero ahora B le está regresando la pregunta a A. Es decir, ni na es equivalente a ni man ma. Pero como la pregunta ya está clara por el contexto, no hace falta volver a hacer la pregunta, ¿verdad? No hace falta no hace falta que B diga otra vez ni man ma, sino ni na. Muy bien. Acá hay otro ejemplo, wo hen hao, ni gu ge ne, wo hen hao, ni gu ge ne. Yo estoy muy bien, ¿y tu hermano? O sea, el ni gu ge ne se refiere a ni gu ge hao ma, ¿sí? Estoy haciendo la misma pregunta, estoy preguntando, mi hermano, tu hermano, ¿cómo es? ¿Tu hermano está bien? O sea, yo estoy bien, ¿y tu hermano? ¿Sí? Esa es la traducción en español. Entonces es muy fácil usar esta partícula. Ahora, los adverbios ye y tou. El adverbio ye significa también en español, ¿sí? Por ejemplo, papá yao, tan cao. Mamá ye yao, tan cao. Papá quiere torta, mamá también quiere torta, ¿sí? Otro ejemplo, wo hen cao xin, ni na. Y B responde, wo ye hen cao xin, yo también estoy muy feliz. A pregunta, wo hen cao xin, ni na. Le pregunta a B, ¿y tú? Y B responde, wo ye hen cao xin, wo ye hen cao xin, yo también estoy muy feliz. Importante, en chino mandarín, a diferencia del español y también del inglés, los adverbios deben situarse después del sujeto y antes del verbo o adjetivo que modifican. Ya lo había explicado anteriormente. No pueden ir al final o al principio de la oración. En español sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo,
yo también estoy feliz. ¿Sí? Yo estoy feliz también. Fíjense que ese también, que es un adverbio, y en general cualquier adverbio se puede poner en cualquier lugar de la oración. En el chino mandarín no. El adverbio tiene que ir después del sujeto y antes del verbo o adjetivo que está modificando. Por tanto, es incorrecto que yo diga ye mama yao tan cao. ¿Sí? Aquí estoy poniendo ye al principio. Incorrecto. O que yo diga mama yao tan cao ye. No, porque estoy poniendo ye al final. La forma correcta es mama ye yao tan cao. Mama ye yao tan cao. ¿Sí? Muy bien. Entonces, adverbio tiene que ir después del sujeto y antes de la palabra que está modificando, o sea, un verbo o sea, un adjetivo. Para expresar tampoco, en el chino mandarín se usa ye pu, o sea, ye con el adverbio de negación, no. Por ejemplo, mama, puyao tan cao. Y entonces B, por ejemplo, dice, wo ye puyao tan cao. ¿Sí? Yo tampoco quiero torta. Wo ye puyao tan cao. ¿Sí? Ye pu, en ese caso expresa tampoco. Ahora el adverbio tou significa todos o ambos. ¿Cuándo lo usamos? Cuando queremos expresar que un grupo de personas o cosas tienen una característica, propiedad o condición común, o que todos en ese grupo que mencionamos en el sujeto realizan la misma acción, ¿sí? Por ejemplo, papá, mamá, dou xiang he cha. Papá, mamá, dou xiang he cha. Papá y mamá ambos quieren beber té. He es el verbo beber, ¿sí? Entonces, papá, mamá, dou xiang he cha. Papá y mamá, fíjense que el sujeto es plural, hay más de uno. Entonces, si yo agrego tou, significa que ambos, ¿sí? Quieren realizar la misma acción. ¿Cuál es esa acción? Beber té. También, por ejemplo, ni xue xi han yu, ta ye xue xi han yu. Tú estudias chino, él también estudia chino, entonces yo puedo decir ni men dou xue xi han yu. Ustedes ambos estudian chino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces todo se refiere a que ni men, ¿sí? Todos las personas que estoy nombrando en el sujeto, todos realizan la misma acción, que es estudiar chino mandarín. Ni men dou xue xi han yu. Importante, cuando los adverbios ye y tou se usan juntos, ye debe situarse antes del tou. Por ejemplo, 我们也都要咖啡. Todos nosotros también queremos café, ¿sí? Ye, tou, ye debe situarse antes del tou. Muy bien. Cuando se usa el adverbio de negación pu con el adverbio tou, hay que tener cuidado porque dependiendo de si yo pongo pu antes o después del tou, el significado de la oración cambia. Fíjense, si yo lo pongo después del tou, implica una negación total, ¿sí? Por ejemplo, 我们都不学习汉语. 学习es el verbo estudiar, 汉语 el idioma chino mandarín. Entonces, 我们都不学习汉语. Ninguno de nosotros estudia chino mandarín. Si yo digo 都不, estoy expresando que ninguno en el sujeto, ¿sí? Ninguno de las personas que yo nombré en el sujeto o ninguna de las cosas que yo mencioné en el sujeto cumple con la característica tal o hace la acción tal, ¿sí? 我们都不学习汉语. Ninguno de nosotros estudiamos chino mandarín. Ninguno de nosotros estudia chino mandarín, perdón. Ninguno de nosotros estudia chino mandarín. Entonces, cuando yo uso esto, estoy negando, estoy diciendo que ninguno en el sujeto realiza esa acción. Pero si yo pongo el pu antes del tou, el significado es distinto. Fíjense esta oración. La misma oración, pero ahora con el pu puesto antes del tou. 我们不都学习汉语. Ahora es, no todos nosotros estudiamos chino. ¿Sí? Es decir, algunos sí y otros no. Algunos dentro de ese 我们, dentro de esa pluralidad de personas, algunos estudian chino y otros no. Por eso si yo pongo el pu antes del tou, significa algunos sí y otros no. Muchísimas gracias. Si tienen dudas pueden
hacérmelas llegar, pueden hacerlas sin ningún problema. Pueden ver este video cuantas veces quieran, anotar, preguntar, buscar otras fuentes alternativas. Muchísimas gracias. Xie, xie.